Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta que en esta ocasión nos lleva a Irak 20 años después de la guerra, uno de los episodios de mayor división en el panorama internacional de la historia reciente. El 20 de marzo de 2003, en el marco de la guerra contra el terrorismo, Estados Unidos y sus aliados decidieron invadir Irak. Según ellos, Saddam Hussein, el presidente iraquí de aquella época, acusado por Washington de estar relacionado con la red terrorista Al-Qaeda y por posesión de armas de destrucción masivas, lanzaron la operación militar Iraq Freedom, sin la autorización del Consejo de Seguridad y tampoco del apoyo de Francia. En tan solo 3 semanas, Bagdad cayó bajo los bombardeos de la coalición y 5 días más tarde fue Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein. Durante su dictadura hizo de dicha aglomeración, en ese entonces poco conocida, una de las más bellas del país. La caída de la ciudad simboliza entonces, en alguna medida, la del régimen, cuyo final fue definitivo unos cuantos meses más tarde con el arresto del dictador y su ejecución. 20 años más tarde, ¿qué ha sido de Tikrit después de estos acontecimientos? ¿Cuál es la situación actual de sus habitantes? Esta es la historia. Tikrit, en el corazón de Irak. Tan solo 140.000 habitantes, pero un nombre que resuena funestamente en numerosos iraquíes. Fue aquí que Saddam Hussein nació en 1937. Más precisamente en un pueblo cerca a la ciudad, Al-Auja. Es hacia allá que nos dirigimos hoy. A la entrada del pueblo, un comité de acogida nos prohíbe el paso. ¿Qué haces aquí? ¿Están aquí para visitar la tumba de Saddam? ¿Es eso? No, solo queremos filmar el pueblo. Es un lugar militar, está prohibido estar aquí. Deben irse inmediatamente. Perfecto, no hay problema. Tan solo díganos a dónde dirigirnos para pedir una autorización. Está prohibido. Deme los papeles de su vehículo. Desde hace años, Al-Auja es un pueblo fantasma inaccesible. Aquí no es seguro, váyanse. ¿Por qué no es seguro? No hay nadie. No es seguro, es todo. Llamen a nuestros superiores en Bagdad, por favor. Los guardianes del pueblo no pertenecen ni al ejército ni a la policía. Pertenecen a una facción paramilitar cercana a Irán, el ex enemigo de Saddam Hussein. No hay forma de negociar. Debemos irnos. A la ciudad de Al-Auja es mejor no acercarse. Allá las fuerzas instalaron bloques de cemento alrededor y cuarteles para vigilar. Los habitantes fueron desplazados hace tiempo y los grupos armados les prohíben regresar. Marwan al-Jabari hace parte de los grandes apellidos de Tikrit. Proviene de una familia muy influyente. Lucha desde hace años para que los antiguos habitantes tengan acceso al pueblo. Miren la distancia entre Al-Auja y Tikrit. Unos cuantos kilómetros. Es absurdo. Los habitantes están autorizados a regresar a Tikrit, pero no a su pueblo. Marwan es portavoz del Consejo de las Tribus Locales. Esta asamblea se reúne cada mes para hablar sobre asuntos políticos. El caso de Al-Auja hace parte de los expedientes sobre la mesa desde hace años. Hola a todos. Gracias por estar presentes hoy. Debemos abordar muchos temas. Primero, la situación general de Irak, que los bloqueos políticos, etc. Pero también la situación de los desplazados y en especial, ya saben, los de Al-Auja. Sepan que la semana pasada visitamos una serie de ministerios que tienen entre sus competencias el asunto de los desplazados y planteamos el problema de los de la región, de todas las localidades, Al-Auja incluido, vaciado de sus habitantes. En la sala, un miembro de la tribu Albu Nasir, de la que hacía parte Saddam Hussein, toma la palabra. Hay que decirlo. Todo esto es un asunto privado. Es algo político porque es el lugar de nacimiento del presidente Saddam Hussein.
No representa nada más. Es insignificante para ellos. Nos reunimos con el presidente de la República, el primer ministro, la más pequeña entidad, y ¿qué obtuvimos? Nada. Actualmente tan solo 280 familias de esta tribu siguen viviendo en Tikrit. Eran 5.000 en el 2003. Así hayan probado que no jugaron ningún papel en las estructuras del antiguo régimen, estos hombres y mujeres padecen, según ellos, sus orígenes 20 años después. El problema es que las fuerzas que dominan el terreno son multidireccionales y ello complica las conversaciones. El ejército es el ejército, la policía es el Ministerio del Interior. Pero las fuerzas de movilización popular están bajo distintas órdenes. Si se tiene una respuesta positiva de un lado, otros pueden anular la decisión. Tratamos de contactar a las facciones armadas. Solo el grupo Jund al-Imam, los soldados del imam, a cargo de una parte de Tikrit, aceptaron reunirse con nosotros. La cita tuvo lugar en el centro, en los antiguos palacios de Saddam, con la promesa de tener acceso a Alauya después. Pertenecemos a las fuerzas de movilización popular y estuvimos entre los primeros que ingresamos a la provincia de Tikrit en 2015 tras la liberación frente a Daesh. Todos estos hombres son chiitas y no son de esta región de mayoría sunita. Primero quieren conducirnos a uno de los palacios, donde el Daesh cometió una de las peores exacciones antes de la liberación de la ciudad. Porque para ellos el crimen fue organizado por antiguos fieles de Saddam Hussein. Sigue habiendo mucha gente a favor de Saddam Hussein en la región, y esa gente aprovechó mucho el partido Ba'ath en aquella época. Entonces les gustaría que regresaran al poder. Muchos adhirieron entonces a Al-Qaeda y luego a Daesh para vengar a Saddam Hussein y el partido Ba'ath. En este palacio que pertenecía a Saddam Hussein tuvo lugar la masacre de Spain. En junio de 2014, entre 1.000 y 1.700 soldados chiitas desarmados de la base aérea de Speijer fueron ejecutados con frialdad. Los jóvenes soldados no eran de aquí y los traidores lo eran. Expandieron el terror, los manipularon diciéndoles que salieran de su base y que todo estaría bien, cuando en realidad iban a dirigirse hacia la muerte. Sí, los traidores eran fieles de Saddam y del Estado Islámico. Esa masacre hace parte de las razones por las cuales estos grupos rechazan el regreso de los habitantes de Alauya. Según nuestras informaciones, muchos miembros de la tribu de Saddam Hussein habrían efectivamente participado en esa masacre, pero la gran mayoría de los asesinos harían parte de otra tribu de la región, y nada permite probar que este baño de sangre fue organizado para vengar al antiguo dictador. En el momento de la liberación de Tikrit en el 2015, estas facciones chiitas fueron acusadas de sectarismo. Espero que todos estos palacios se vuelvan santuarios para las familias chiitas de los mártires. Hacer de Alauya un lugar de peregrinación hacia Saddam Hussein es lo que estos grupos armados tratan de evitar a toda costa. La verdadera razón de esta seguridad reforzada. En efecto, el antiguo dictador fue enterrado aquí en el 2006. El padre de Marwan organizó su traslado. Al principio, el gobierno iraquí tenía la intención de enterrar a Saddam Hussein en un lugar secreto en Bagdad. Pero cuando la delegación conducida por mi padre fue al lugar, insistieron en recuperar los restos para enterrarlo donde él, en su propio territorio, porque sabían que habría muchos problemas si fuese enterrado en un lugar secreto en Bagdad. En cuanto se llegó a un acuerdo, supieron que grupos armados tenían la intención de secuestrar el cadáver durante el traslado por carretera. Entonces, Abdullah al-Jabari, mi padre, habló con los norteamericanos, les pidió su autorización para transportar el cuerpo en uno de sus aviones. Respondieron que era muy sensible y que debían obtener la autorización del más alto nivel del Estado. Tras una hora, recibieron finalmente la aprobación del presidente Bush para transportar el cadáver de Saddam Hussein en un avión norteamericano. Saddam Hussein fue inhumado en su pueblo natal, Alauya. En estas fotos transmitidas por antiguos habitantes, el mausoleo construido para acoger los restos, ropa del antiguo dictador, también está expuesta. Y visitantes venían de todo el país para visitar Alauya. Más tarde, el gobierno iraquí quiso cerrar esta sala,
Luego tuvo lugar la guerra contra Daesh y la sala fue bombardeada durante las operaciones de liberación de la ciudad. Actualmente nadie sabe dónde se encuentra el cuerpo de Saddam Hussein. Hay rumores según los cuales las tribus de la región lo exhumaron antes de la llegada del Daesh y lo enterraron de nuevo en un lugar secreto. En Tikrit, nuestra visita a los palacios de Saddam continúa. En estas ruinas, los soldados del imam son guías turísticos con un discurso bien aceitado. Debemos conservar estos palacios para que se vuelvan testigos de esta terrible época. Frente a nuestra insistencia para ingresar al Auja, nos hacen hablar con otros responsables. Díganles que esperen en la base. No filmaron, ¿verdad? Pero al final tenemos la impresión de que nos engañan. A pesar de nuestra insistencia, nadie tomará la responsabilidad de dejarnos ingresar al pueblo fantasma. Para ahondar un poco en el misterio de este lugar, nos dirigimos a Erbil, en el Kurdistán iraquí, donde una parte de los antiguos habitantes de Al-Auja está exiliada. Esta es la casa que arriendo. No cuento con el dinero para comprarla. Me cuesta $600 mensuales. Es duro porque el Estado ya no me paga desde 2015. Es cierto, llegamos al poder gracias al partido Ba'ath y a nuestra tribu, la tribu Abu Nasir, aprovechó bastante. Pero hoy en día el partido cayó y nuestra autoridad también. Una caída brutal que afecta a toda la tribu sin excepción. La prueba de una venganza política y no del deseo de justicia, según este jefe de tribu. Saben, estas acusaciones de estar con Daesh, en realidad no hay una sola tribu en la región que no tenga 1 o 2 miembros que se hayan unido a Daesh. Los nuestros están muertos o no sabemos dónde están. Seguro no están en el país. 7 años desde que estos habitantes están lejos de su tierra. Desde que las milicias chiitas tomaron el control de su pueblo, ninguno de ellos ha podido regresar ni un día. Gracias a testimonios e imágenes satelitales, han podido, sin embargo, documentar los cambios en el lugar. Antes, Al-Auja estaba rodeado de granjas, pero ahora todas estas tierras están secas. Sabemos que incendiaron granjas. Si observa imágenes satelitales del mismo lugar de 2014 o 2013, notará que la tierra estaba verde. Pero ahora en el mapa se ve que es un desierto. Y sabemos que después de haber quemado las tierras, las transformaron en granjas piscícolas para sus tropas que ahora viven en Al-Auja. Una información que nos confirmaron muchas fuentes en Tikrit e incluso altos responsables del gobierno. En Bagdad nos reunimos con Marwan al-Jabari, que sigue haciendo peticiones ante las autoridades. Gracias por recibirnos. Represento a todos los jefes tribales de Salaheddin. Nos gustaría hacerle una nueva solicitud al ministro para que los habitantes de la región puedan regresar a su hogar. Nosotros, como Ministerio de la Inmigración y de los Desplazados, debemos tener autorización de las fuerzas de seguridad en el lugar para estar seguros de que no hay ningún peligro actualmente y que podemos hacer que la gente regrese. Según él, podría haber represalias contra su tribu en caso de regreso. Lo siento, pero sí, hay una obsesión con los habitantes de Al-Auja y muchos de ellos temen regresar y nos piden una fuerza especial para protegerlos. Actualmente estamos trabajando sus solicitudes para garantizarles eso y esperamos que el regreso pueda tener lugar próximamente. Pero tras 7 años de espera, esta posición oficial suena más bien a pretexto para alargar lo más posible el regreso de estos habitantes desposeídos.
cuando usted lo aíslan de todas las tomas de decisiones del país, siendo una comunidad importante de este país, cuando se es desplazado e impiden el regreso, cuando debe obedecer órdenes injustas que fueron pensadas y concebidas solo para castigarlo. Entonces usted tendrá la impresión de haberse vuelto un ciudadano de segunda clase. Y ello no va a cambiar. Los sunitas y los chiitas se castigan por un problema que data de 1400 años. Como imaginar que no seamos castigados por eventos que tuvieron lugar hace tan solo 20 años. Gracias por acompañarnos en esta edición de Boleto de Vuelta, que en esta oportunidad nos llevó a Irak. Visitamos Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein, 20 años después de la Segunda Guerra del Golfo que afectó a millones de personas. Recuerde que puede ingresar a nuestra página web france24.com para ver esta emisión y las anteriores. Hasta pronto.